Antes de que llegara esta situación, nosotros no éramos como somos ahora. Estamos viviendo un nuevo normal. Y aprender a vivir de una manera distinta conlleva una renovación de conducta, una renovación de nuestros patrones, ¿verdad? Y esa renovación de conducta comienza con una programación mental. Yo soy uno que a mí se me olvidan las rutinas fácilmente. Mi esposa tiene que estarme recordando, hey, acuérdate. Conlleva una programación mental. Y de esa misma forma, nuestra conducta en este mundo, en nuestro diario vivir, hablando ahora en el plano espiritual, en el plano social, en el plano físico, tiene que ser renovada también. Y la conducta del ser humano es renovada a través de nuestra mente también. Y la renovación de nuestra conducta comienza con la renovación de nuestra mente en Cristo Jesús. Y ese es el título del sermón en esta noche. Una mente renovada en Cristo Jesús. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de los Efesios, capítulo 4, versos del 17 al 24. Y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Porque esa es la manera en que nosotros renovamos nuestra mente. Estudiando la palabra de Dios, intercambiando nuestra conducta, nuestra realidad, por la realidad de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versos del 17 al 24. Me da mucha alegría ver a algunos de mis hermanos que hace tiempo que no veía físicamente. Estamos bien contentos de ver los que estamos aquí. Y usted que está en su hogar, estamos bien contentos de llegar a sus hogares también, esperando que la palabra de Dios sea de bendición y de refrigerio para su vida. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24, así lee la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles, como los otros gentiles. Qué interesante, ¿verdad? Que le dice los otros gentiles y los efesios son gentiles. Vamos a ver qué significa eso. Dice los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí hay una condición. Si en verdad habéis sido enseñados así, dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué interesante, en el espíritu que habita en su mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos juntos en oración. Usted que está en su casa también, incline su rostro y acompáñeme en oración. Amantísimo Padre Celestial, venimos a tu presencia en la noche de hoy con humildad en el corazón, reconociendo que eres tú quien da el querer como el hacer y que no existe ningún otro Dios, no lo hay, tan grande como tú.
Y te suplicamos en esta hora que tu palabra escrita en nuestras Biblias sea también escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, de manera tal que seamos santificados por tu palabra, un poco más acercándonos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, a quien sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Oro también por cada uno de mis hermanos que está sintonizado en esta hora a esta programación, que tu Santo Espíritu sea trayendo convicción de pecado, convicción de necesidad de ti, y que traiga, oh Dios, tu palabra instrucción a la mente y el corazón, saturando cada uno de los lugares donde esta transmisión llegue con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos hablando de la iglesia de los Efesios, o la iglesia que habitaba en Éfeso, ¿verdad? Y esta iglesia es una de las iglesias que es mencionada en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y esta es la iglesia que se conoce como la iglesia que dejó su primer amor. Eso está en Apocalipsis capítulo 2. Lo puede anotar por ahí para que lo lea en su casa. ¿Por qué se le conoce como la iglesia que dejó su primer amor? Porque inicialmente esta iglesia demostró un profundo celo por la obra de Cristo. Tenía una pasión que no se comparaba con muchas iglesias alrededor de ella. Y se opuso a los falsos maestros, se opuso a las falsas doctrinas, pero eventualmente se pervirtió y abandonó su primer amor. Y por eso se le conoce como la iglesia que dejó su primer amor. Y era una iglesia que habitaba en una ciudad bien difícil, una ciudad cosmopolita. La ciudad de Éfeso era conocida como la luz de Asia. Asia venía a ser el continente de más popularidad, de más mercado, de más poderío en el mundo. Y Éfeso se conocía como la luz de Asia por su riqueza, por su sabiduría. Allí había muchos filósofos, mucha gente que pensaba, había mucha inventiva, ¿ve? Y también se conocía por su adoración a la diosa Diana de los Efesios. Si usted lee en el capítulo 16, 17 de Hechos, hay un incidente donde Pablo está altercando con la gente y ellos dicen que esa ciudad es la ciudad que adora a Diana de los Efesios, ¿verdad? Porque Pablo había sacado el demonio de una persona y muchos se habían convertido a Cristo por eso y habían dejado de adorar a Diana para adorar a Cristo. Y el mercado de los que hacían las figuritas de la diosa Diana, pues obviamente se fue al suelo. Y hay un incidente donde menciona que la diosa de Éfeso es Diana. Y esta era una ciudad bien idólatra, politeísta. Y en el medio de todo eso, allí estaba la iglesia de los Efesios. Es bien fácil decir para nosotros hoy aquí, pero esta iglesia, ¿cómo se pervirtió en el medio de esa sociedad después de haber conocido a Cristo? Bueno, nosotros también vivimos en una sociedad bastante perversa. Nosotros también adoramos a Cristo y estamos en el medio de una situación similar a esta. Quizás hoy día no se adora mucho, o sí se adora bastante, pero no con tanta popularidad, una estatua. Pero esta sociedad es una sociedad hedonista,
que le gusta adorarse a sí mismo. El mayor Dios que la gente adora es el que ve en su espejo. Y nosotros también estamos en una situación similar. Y en el medio de todo eso funcionaba la iglesia de los Efesios. Y esta iglesia pasó por 4 etapas que usted puede buscarlas en las Biblias. Yo le voy a dar los versos para que después en su casa haga un estudio. Esta iglesia nació inicialmente en el año 55 después de Cristo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y allí se ve la pasión de una iglesia, la pasión de buscar al Señor, de nutrirse de las cosas del Señor. Luego comienza una etapa de crecimiento en la iglesia. Cuando usted lee la carta a los Efesios, el capítulo 1, el capítulo 2, narra el crecimiento de la iglesia. Y es una etapa donde la iglesia está buscando progresar espiritualmente, está buscando una altitud espiritual mayor. Luego, y eso ocurre más o menos en el año 63 después de Cristo. En el año 64 después de Cristo, surge una etapa en esta iglesia de orgullo, de superioridad, donde hermanos en la congregación se levantan a tratar de enseñar una doctrina falsa. Y el orgullo de algunos, pensando que eran más intelectuales que los demás, los lleva a empezar a enseñar doctrinas falsas. Y ahí es donde Pablo comienza a enviar cartas al joven pastor Timoteo. Si usted lee la primera carta a Timoteo, Pablo le está dando todos los consejos que se le da a un joven pastor para pastorear una iglesia que se está desviando doctrinalmente. Y eso ocurre en el año 64 después de Cristo, donde surgen los falsos maestros, falsas doctrinas. Se mencionan dos nombres en la carta, en la primera carta de Timoteo se mencionan 2 nombres que son personas, falsos maestros, que comienzan a enseñar doctrina falsa a la iglesia, con malas interpretaciones de la Biblia. Qué peligroso es eso, cuando una persona malinterpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para ver qué tú piensas al respecto. La palabra de Dios tiene un propósito. Fue dicha a una audiencia, en un contexto. Y el Espíritu Santo de Dios nos dice a nosotros cuál es la aplicación correcta para nuestros tiempos hoy día. Luego ocurre la etapa del legalismo, donde esa es la etapa donde leemos en Apocalipsis capítulo 2, donde la iglesia, ya han pasado 31 años desde que fue fundada la iglesia de Éfeso, y ahora se está viendo el error más marcado en la iglesia. Están viviendo un legalismo, una religiosidad, una manera de vivir cómoda, donde ya las prioridades no son las mismas. Todo eso que le acabo de narrar también puede ocurrir en un creyente. Todas esas 4 etapas también pueden ocurrir en un creyente cuando el creyente no se renueva su mente, cuando el creyente se conforma a los tiempos donde estamos viviendo actualmente. ¿Cómo que se conforma? Que se adapta a la manera de vivir incorrecta del medio ambiente donde vive. Comienzan a adaptar conductas que no son adecuadas para un hijo de Dios. Todas esas cosas pueden ocurrirle a un creyente, así como le ocurrió a la iglesia de los Efesios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento.
En Romanos capítulo 12, verso 2, está uno de mis versos favoritos porque es un verso que ha guiado mi manera de vivir a través de los años, porque ser creyente no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Ser creyente en Jesús no es fácil. Uno batalla constantemente con el enemigo, con Satanás, con el medio ambiente, con la carne, con el mundo, con nuestra mente. Pero aquí dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. O sea, no adaptes las formas de vivir de la gente hoy día, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Entendemos con nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos creyentes oran para que Dios le diga cuál es su voluntad para su vida. Yo he orado así muchas veces. Pero aquí dice que si no transformamos nuestra mente, nunca vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice que la buena voluntad de Dios, Dios es bueno. Y todo lo que proviene de Él es bueno, es agradable y perfecta, que siempre nos va a gustar su voluntad. Una vez nuestra mente está renovada, porque no siempre lo que Dios quiere para usted y para mí nos va a gustar. Pero una mente renovada entiende que todo lo que proviene de Dios es bueno, porque de Dios no puede venir nada malo. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y eso se encuentra en una mente renovada. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de la renovación de nuestra mente. En el verso 17, comenzando desde el verso 17, volviendo nuevamente a Efesios capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, como habla Pablo, ¿verdad? Con esa autoridad. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo está ejerciendo su autoridad con fuerza, por lo que ya le expliqué, que la iglesia se está desviando. Y en la carta él tiene que demostrar la autoridad para que entiendan lo que están haciendo y lo que él está diciendo en el Espíritu Santo. Y está haciéndose sentir porque la iglesia estaba manifestando unas conductas que eran comparables a los de los otros gentiles. Vamos a clarificar este asunto de los gentiles y de los otros gentiles. En la cultura hebrea estaban los escogidos en el pacto con el Señor, con Jehová, y los que no eran hebreos, los que no eran judíos, los que estaban fuera del pacto eran gentiles. O sea que si usted no es judío, entonces usted y yo no soy judío, somos gentiles. El estigma que tenía la palabra gentiles, eso quiere decir personas que eran politeístas, que adoraban otros dioses, que no era Jehová de los ejércitos, que no era Yahweh. Y decirle a una persona gentil en el contexto hebreo significa una persona que está fuera de la cobertura de Dios, fuera del pacto. Pero los efesios eran gentiles, eran griegos, pero ahora estaban en el nuevo pacto.
el nuevo pacto en Cristo Jesús, donde ya no hay diferencia entre griego y judío. En Cristo Jesús todos somos unos. Entonces, la iglesia de los Efesios, que había sido fundada en la verdad de que Jesucristo murió por cada uno de nosotros para cubrir nuestros pecados con su preciosa sangre y con su precioso sacrificio, ahora ellos pertenecen al nuevo pacto. Siendo gentiles, vinieron a ser injertados en la planta del olivo, dice el profeta. Pero él habla de los otros gentiles. ¿Qué otros gentiles? Los que no conocen a Cristo Jesús, los inconversos. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles. Y lista una conducta, lista unas características de los otros gentiles, que dice que andan en la vanidad de su mente. Una persona que anda en la vanidad de su mente tiene un entendimiento vacío. Es una persona envanecida de sí mismo. Me imagino que usted ha visto personas envanecidas de sí mismo, personas que creen de ellos mismos cosas que no son. Personas que creen de ellos mismos ser más de lo que ellos son y miran a los demás de otra forma. Tienen un entendimiento vacío. Personas que no son recipientes de la verdad. Para los de entendimiento vacío, el evangelio es una ridiculez. El evangelio es algo que para ellos no tiene ningún valor, ninguna importancia. Dice que son de entendimiento vacío, no son coherentes. Personas que hablan baboserías. Personas que no tienen una manera clara de pensar ni de hablar. Dice que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos. Son separados del nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto que Dios estableció en Juan 3:16. Porque de tal manera, tan grande fue el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir que es el único. Nosotros somos hijos de Él por adopción. Pero Él es el unigénito. No hay otro más que Él. Y el unigénito fue dado en sacrificio, en rescate por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga cuidado con los falsos maestros que hay por ahí en la calle hablando de que Jesús no es el unigénito y que nosotros también somos como Él. Aquí la palabra es claro, unigénito, no hay otro como Él. Todos nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y esta gente, los otros gentiles, son fuera de este pacto. Y va más allá de lo que dice en Juan 3:16. Dice que son separados del nuevo pacto por la ignorancia de ellos. O sea que ellos son los responsables de su perdición. Romanos capítulo 1, versos del 18 al 21 dice una cosa excepcional, tremenda. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Claro, eso lo sabemos,
que Dios está enojado con la conducta de la humanidad. Por eso vino el diluvio en agua y barrió con toda la humanidad y se salvaron solamente Noé y su familia, porque Él está enojado con la conducta del hombre natural. Eso ya lo sabíamos. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se revela a cada individuo, a cada ser humano, con cada amanecer, con cada canto de un ave, con cada nacimiento de un niño. La naturaleza declara que existe un Dios. Lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oiga, hermano, el mejor evangelista es el Espíritu Santo de Dios. Hay testimonio de personas, de tribus, en lugares remotos donde no han visto ningún tipo de modernización, en donde cuando los logran entender, ya ellos creen en un sistema de valores, ya ellos creen que existe un ser supremo que los mira y los controla. ¿De dónde sale ese conocimiento? Porque Dios mismo revela su gloria a los hombres. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún hombre tiene excusa. ¿Qué excusa vamos a tener delante de Dios? Muchos preguntan, ¿y qué hay de aquellos que murieron y nadie les habló de Jesús? El Espíritu Santo siempre habla de Jesús. Dice aquí que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón les fue entenebrecido. El que no quiere entender que existe un Dios, el conocimiento se le envanece más. Y pueden llegar a tener una mente reprobada en donde ya no existe ningún tipo de esperanza para salvación. Personas con una mente tan y tan nefasta como ya los conocemos en la historia. Personas que han cometido unas atrocidades contra otros seres humanos y uno dice, ¿cómo es posible que estas personas lleguen a hacer una cosa como esa? Es porque ya tienen el conocimiento entenebrecido. Porque no dieron gloria a Dios. Eso está diciendo la palabra de Dios. Pablo está listando la conducta de los otros gentiles. Dice que la dureza de su corazón es evidente, el resultado de la depravación natural del hombre. El hombre sin Cristo tiene un potencial pecaminoso increíble. Un hombre sin Cristo tiene un potencial pecaminoso negro, capaz de hacer cualquier atrocidad que usted y yo podamos imaginarnos, porque ese es el hombre natural sin Cristo. Todas esas cosas que lista la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versos 17 al 19, hacen que el hombre sin Dios se entregue a toda clase de lascivia para cometer toda clase de impureza con avidez, dice la palabra. Cuando uno es ávido en algo es que uno es hábil, que uno lo hace con mucha destreza, con mucha experiencia. Y dice que cometen actos lascivos con avidez. Prácticas
que no deben ser las prácticas normales de una persona que ha conocido el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo les dice que no sean como los otros gentiles, a estos gentiles que son parte de la iglesia de Cristo. Y vuelvo y les digo, es fácil criticarlos a ellos, pero lo mismo pasa hoy día con muchos de los creyentes por la influencia de nuestro diario vivir contemporáneo. Tenemos muchos estímulos hoy día. No hay que... Esta gente no tenía internet. Esta gente no tenía cable TV, ni HBO, ni Hollywood. Nosotros sí. Nosotros tenemos muchos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos, cosas con las que tenemos que lidiar constantemente, siendo creyentes, batallando contra todas esas cosas que entran en nuestra mente a través de nuestros estímulos. Versos 20 al 21 dice, mas vosotros, los que ya creyeron en Cristo y que son parte de la iglesia de Cristo en Efesios, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Y aquí pone una condición. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él, por Jesús, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es una aclaración condicional de Pablo. Si en verdad creíste en tu corazón, si en verdad eres salvo en Cristo Jesús, yo no puedo declararte salvo. Solamente tú sabes si tú eres salvo o no. Esta mañana estaba viendo al pastor John MacArthur y él estaba contestando unas preguntas a las personas que estaban en su congregación y una muchacha se paró y dijo, pastor, yo necesito saber si yo soy salva, porque yo tengo todos estos pensamientos pecaminosos y todos estos pensamientos blasfemos. ¿Cómo es posible que yo los pueda tener? Yo necesito que usted me diga si yo soy salva. Y él le dijo, yo no puedo decirte si tú eres salva o no, pero tú estás en un sitio donde la gente viene a correr hacia Cristo, no en contra de Él. Eso es indicio de que te duele pecar. Eso es indicio de que odias tu pecado. Si tú odias tu pecado, entonces hay un elemento de salvación en tu vida. Porque el hombre natural no odia su pecado. Más bien se complace en el pecado. Entonces, si es verdad que escuchaste el mensaje de salvación y creíste en Jesús, pues entonces no tienes ninguna justificación para comportarte como los otros gentiles, le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfesos. Porque la verdad salvífica en Cristo Jesús fue ya puesta en su mente y en su corazón. Ya tenemos conciencia y conocimiento de que Jesús es real y que nos salvó de la muerte en el infierno. Y déjeme decirle algo, usted no va al cielo por bueno, ninguno de nosotros va al cielo por bueno. El cielo está lleno, para citar palabras textuales de Pastor Edgar Vázquez, el cielo está lleno de pecadores arrepentidos, de pecadores que odian su pecado y confiaron en Jesús y su sangre les lavó. Fue Él que hizo el trabajo, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Entonces Pablo establece aquí una diferencia. Si es verdad que escuchaste el evangelio de alguien que te lo transmitió saludablemente, cuidado con lo que escuchamos, con lo que leemos. Cuidado con los televangelistas. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con aquellos que les hace entender a usted
que Jesús murió para que usted fuera rico. Cuidado con aquellos que les enseñan que si usted siembra 100, Dios le da 1000. Eso no fue el propósito de la salvación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él no vino para redimir nuestras finanzas, para redimir nuestro carro, para redimir nuestra casa. Él vino para redimir nuestra alma. Él está más interesado en la vida eterna que en esta vida que va a pasar. Mucho cuidado con los falsos maestros. Verso 22, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. El viejo hombre está viciado por el pecado original, por la depravación natural del hombre caído. Está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le servimos a Dios con nuestra mente. Aquí lo dice bien claramente, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el evangelio de Jesucristo llega primero a su mente. Usted se da cuenta de que usted es un pecador y que sin Cristo usted va a ir al infierno. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Despojar. ¿Qué quiere decir despojar? Quitar con violencia. Eso quiere decir despojar. En algunos países donde hay metros y subway, vienen gente corriendo y despojan a la gente de cadenas y despojan a las mujeres de las carteras. Es quitar con violencia, despojar. Y Pablo dice que nos desvistamos con violencia del viejo hombre que está manchado por los deseos de nuestra concupiscencia, de nuestro pecado interno. Eso es falso cuando le dicen a uno que después que uno se convierte ya uno odia pecar. Uno odia el pecado, sí, pero uno se acuerda de las cosas que uno hizo en su vida pasada que uno disfrutó. Y cuando vienen a tu mente, si están en tu mente por mucho tiempo, las puedes volver a disfrutar. Por eso decía Calvino que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, ¿verdad? Pero tú sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Si empiezan a hacer un nido, uno los espanta, ¿no? Lo mismo con los pensamientos del hombre pasado, la vida pasada. Esos pensamientos vienen a la mente y al corazón. Y si se posan mucho en tu mente y en tu corazón, hacen nido. ¿Cómo espantas tú un nido de tu mente? No pensando mucho en eso. El hombre está viciado, manchado por los deseos de nuestra concupiscencia. Hay recuerdos, hay acciones pecaminosas en nuestro pasado que de vez en cuando resurgen y hasta podemos anhelarlos si pensamos mucho en eso. Vamos a ser honestos. Si pecar no fuera bueno, nadie pecara. ¿Cierto? La gente que peca disfruta su pecado momentáneamente. Lo que no disfrutamos son las consecuencias de nuestro pecado. Entonces los recuerdos de nuestras acciones pecaminosas vienen a nuestra mente y si se posan en nuestra mente por mucho tiempo, los podemos hasta disfrutar. Podemos hasta anhelar esos tiempos. Y solamente uno
conoce cuáles son los vicios de nuestra propia carne. Cada uno de nosotros conoce cuáles son los vicios de nuestra carne, los que eran y los que son. Y uno tiende a decir, a enmarcar las conductas, pero uno hoy lucha contra esta situación, contra esta opresión, contra esta batalla, y entonces el Señor te da fuerza para batallar y vencer esa lucha, pero mañana viene otra. Mañana viene otra que probablemente es diferente a la que ya venciste. Y ahora vienes a luchar otra batalla que no sabes cómo lidiar con ella. ¿Ve? Otro tipo de tentaciones. ¿Ve? Usted puede caminar en victoria con respecto a una tentación en específico, pero después mañana viene otra tentación. Por ejemplo, en el libro de los Levíticos dice que es un pecado comer búho. Yo camino en victoria en ese aspecto, porque yo nunca me he querido comer un búho. Pero hay otras cosas en las que no camino en victoria y que tengo que luchar diariamente contra esas cosas. ¿Ve? El hombre natural siempre está luchando contra los vicios de la carne. Y solamente cada uno de nosotros conoce contra qué está batallando. Y quitarnos con violencia esos pensamientos, esas actitudes, requiere que nos vistamos con el nuevo hombre, con actividades que tengan que ver con el nuevo hombre, como congregarse en la casa del Señor. Esas son actividades que tienen que ver con el nuevo hombre. Son vestimentas que uno se pone para contrarrestar los vicios de la carne. Alimentar nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente, dice Pablo en Efesios capítulo 4. Hacer cosas que hagan que el nuevo hombre resurja por encima del viejo hombre. Yo vi una película que el hombre le dijo a una persona, tengo una batalla interna tan y tan fuerte. Es como si dos lobos, uno blanco y uno negro, estuviesen luchando dentro de mí. Y la persona le dice, ¿y quién gana en esa lucha? Y él dice, gana el lobo que yo alimente más. Y en Gálatas dice la Escritura que el espíritu y la carne luchan entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. ¿Qué es lo que quiere la carne? Que la satisfagan. Pero el espíritu se opone a la carne. ¿Ve? ¿Y quién gana? El lobo que alimentas más. Si alimentas más la carne, pues la carne gana sobre el espíritu. Si alimentas más el espíritu gana sobre la carne. Todo eso se logra con la renovación de nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Le servimos a Dios con la mente. Lo dice la Escritura. En Jeremías capítulo 31, verso 33, Dios pactó con el pueblo de Israel y dijo esto: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo. ¿Quién es la acción inicial? Él. Él es quien pone la ley en nuestra mente. ¿Cómo? A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, esa voz que usted escucha, que te recuerda, no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que hacer esta conducta que tú sabes que está mal. Esa voz que te dice, no hagas eso, ese es el Espíritu Santo de Dios. En Mateo capítulo 22, verso 37, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y Jesús dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le servimos a Dios con la mente. El Espíritu Santo de Dios habita en tu mente, hermano. Porque tu mente es el centro de operaciones de tu cuerpo. Si el Espíritu de Dios controla tu mente, Él controla todas tus actividades durante el día. Bendita sea la palabra del Señor. Y Dios nos dio un maravilloso órgano llamada mente. Las computadoras, eso no es nada nuevo. Dios creó la mente y el hombre se copió de la mente que Dios creó para hacer una computadora. Ese maravilloso órgano que Dios nos dio, nuestra mente, ese es nuestro disco duro. El que está familiarizado con una computadora sabe que la computadora tiene un disco duro, un hard drive. Pues nuestra mente es el disco duro. Y el disco duro es completamente programable. Yo doy clases de programación en la escuela y los muchachos se frustran cuando el programa no les sale o no les compila. Y yo les digo, las computadoras son brutas. Las computadoras hacen lo que tú digas. Tú les dices qué hacer. ¿Ve? Las computadoras no son inteligentes en nada. Las computadoras son brutas. El operador es que es inteligente. Y si el operador de tu computadora es el Espíritu Santo, entonces tú vas a ser inteligente. ¿Ve? Y la mente es completamente programable. Completamente programable. Así como una computadora es programable, nuestra mente también es programable. ¿Cómo se programa? La mente. La mente se programa con cada estímulo que uno recibe. Uno recibe muchos estímulos. Y es en nuestra mente que se lidian las más grandes batallas. Por todos los estímulos que uno recibe. Por el oído, por lo que uno ve, hasta por lo que uno come, por lo que uno siente. Todos esos son estímulos. Y los estímulos programan nuestra mente. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10, bien interesante. Versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice destrucción de fortaleza. ¿Dónde se levanta la fortaleza? En tu mente. Se levanta una fortaleza. ¿Alguna vez tú has llegado a tu casa solo y abres la puerta y está todo oscuro y tú piensas que hay alguien? ¿Cómo vas tú? Miedoso, cauteloso, y se escucha algo y ya tú crees que hay alguien que te va a atacar. Es una fortaleza que se está levantando en tu mente porque no hay nadie en tu casa, tú la cerraste, ¿verdad? A mí me pasa viniendo aquí al templo, el templo apagado completamente, se levantan fortalezas en mi mente. Algunas veces Pastor Alex viene más temprano que yo. Y él le gusta acostarse en el altar a orar, al oscuro. Y a menudo yo entro y llego y no me doy cuenta que él está ahí. Y me da esos sustos. Me pita o me dice algo y me tengo que pensar 2, 3 veces antes de identificar que es él. Eso es una fortaleza que se levanta contra mí en mi mente. Dice, se levanta para destrucción de fortaleza. Que la palabra de Dios, que las armas que Dios nos dio son efectivas para derribar esos pensamientos que nublan tu mente. Derribando argumentos
Porque uno empieza a discutir con uno mismo. ¿Será que está o será que no está? ¿Será que estoy solo o será que no estoy solo? Uno empieza a discutir con uno mismo y las armas del Espíritu Santo de Dios son poderosas para derribar los argumentos que se levantan en tu mente. Los derriba y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchas veces tus miedos son capaces de hacer que tú dudes lo que ya tú sabes que es cierto. Que tú sabes que Dios es real. Que tú sabes que Dios está contigo hasta el final. Que tú sabes que el Señor prometió que te guardaría hasta el fin. Y tus miedos, tus dificultades, tus pensamientos son capaces de levantarse contra el conocimiento que ya tú y yo tenemos acerca de Dios. Pero dice aquí que las almas de nuestra milicia no son carnales. Son espirituales y son poderosas para derribar todos esos argumentos en tu mente y en la mía que se oponen al conocimiento de Dios. Y con esas almas que no son carnales nosotros podemos llevar todo pensamiento cautivo. Cuando tú llevas a una persona cautiva, la persona no se puede mover, no puede ni hablar. Usted no ha visto esos shows de los bounty hunters. Cómo agarran a los tipos y los arrestan y se los llevan en el carro y los llevan a la cárcel. Las armas de nuestra milicia que no son carnales y que son poderosas para derribar argumentos que se levantan en tu mente y que se oponen contra lo que usted y yo sabemos acerca de Dios, son capaces de llevar todo conocimiento, todo pensamiento cautivo a los pies de la cruz del Calvario. Y seremos libres. Lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿qué son? Recuerdos de nuestra vida pasada, malas experiencias que hemos tenido, ¿ve? Nuestro pecado. Y a consecuencia de todas esas cosas tenemos que empezar a batallar en nuestra mente. Con depresión, con vergüenza, con amargura, con miedos, con inseguridades. Esas son las fortalezas que se levantan en nuestra mente. ¿Ve? Pero dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa palabra, ese verso es bien poderoso. Renovaos en el espíritu que habita ya en tu mente si es que verdaderamente naciste de nuevo en Cristo Jesús. Cuando le damos nuestro corazón a Jesús, en espíritu y en verdad. Y ya dije que cada uno de nosotros personalmente sabe si le diste tú el corazón y tu mente y tu espíritu al Señor o no. Pero cuando en espíritu y en verdad le damos el corazón, nuestra vida a Cristo Jesús, entonces el maravilloso Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nuestra mente, nos inunda nuestra mente. Es como si el Espíritu Santo nos diera un nuevo nivel de entendimiento acerca de las cosas, comenzando por nuestra inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos ayuda, el Espíritu Santo inunda nuestra mente y nos ayuda a batallar contra nuestra concupiscencia, contra nuestra carne. Cuando nuestra mente no está renovada, nosotros caemos en una esclavitud, como si tuviéramos un mini faraón en la mente. Y entramos en una prisión, en algún sistema nos aprisiona, alguna adicción, orgullo, personas que dicen que no, yo soy bueno, yo no necesito un salvador, miedos, desprecio de uno mismo, depresiones. Algún sistema nos esclaviza
Pero cuando entregamos nuestra mente a Jesús, Él abre las prisiones, Él es nuestro Salvador, nos abre las prisiones, nos da libertad, pero tú tienes que salir de la prisión. Él abre la puerta de la prisión, pero tú tienes que salir de ella. Hay personas que tienen la prisión abierta, salen, hacen lo que van a hacer durante el día y regresan a la prisión a dormir. Eso no es lo que quiere Dios para nuestra vida. Ya Él abrió la prisión, sal de ella. Él abre la prisión, pero nosotros tenemos que salir de ella. Como las personas que oran y dicen, Señor, aquí te dejo mi carga, ayúdame, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y se la ponen de nuevo y se la llevan. El Señor dijo, venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Deja la carga, levántate y ve en paz. El Señor tomó tu carga, Él prometió que Él te iba a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, recíbela. Es como yo soy el menor de 7 y nosotros nos crió, mi papá nos crió en Puerto Rico, en un caserío, en un proyecto. Y pues yo conozco muchas personas que fueron criados en un caserío, en un proyecto, y salimos del caserío. No que ser criado en un caserío sea malo, pero eventualmente tú tienes que tener alguna aspiración de salir. Y hay personas que salen del caserío, pero el caserío no sale de ellos. ¿Verdad? Él abre la cárcel, sal de ella. Si Jesús liberta tu mente y la mía, entonces tú y yo vamos a ser capaces de cambiar nuestras circunstancias. Pero si Él renueva nuestra mente. ¿Eh? La parábola del hijo pródigo. Él va donde su padre y le dice, dame la herencia que me corresponde. Una pregunta, ¿cuándo es que le dan la herencia a una persona? No es cuando muere. O sea, el hijo va y le dice al papá, yo deseo que tú mueras o te trato como que moriste, dame lo mío. Lo mató, ¿verdad? Y el papá, que en la historia el papá representa pues obviamente a nuestro Padre Celestial, toma lo tuyo. Se fue, lo desperdició en vicios, en mujeres, y terminó sin nada, en una condición paupérrima. Para un judío, los cerdos son inmundos. Y él estaba trabajando, siendo judío, con cerdos. Y encima de eso deseaba comer lo que los cerdos comían, algarrobas. Eso es una fruta bien apestosa. Pero en la historia dice que él volvió en sí. ¿Ves? Como que su mente ahora volvió a reaccionar de una manera correcta. Pensó, ¿qué hice? ¿Quién da la iluminación cuando uno está incorrecto? El Espíritu Santo de Dios. Y una vez que su mente en la historia fue repuesta y comenzó a pensar correctamente, no había demonio que lo hiciera detenerse. Él dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Allí voy a encontrar la solución a mis problemas. Y no hubo, créame que no hubo demonio, no hubo circunstancia que lo hiciera cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque su mente fue de vuelta. Una vez tu mente es renovada por Jesús, entonces tú eres verdaderamente
libre. Dios nos dio una maravillosa computadora, nuestra mente. Y nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de receptores sensoriales en todo nuestro cuerpo. 1 millón son muchos sensores, muchos receptores sensoriales. Y créeme, algunas veces uno pisa un granito de arena y le duele la planta de los pies. Muchos nervios, ¿verdad? 1 millón de receptores sensoriales que están conectados a tu cerebro. Y todos esos sensores detectan muchos estímulos físicos. Son, en lenguaje de computadora, son inputs. Muchas cosas que vienen a tu cerebro a través de todos esos receptores sensoriales. Ahora, si eso te impresionó, ahora te voy a dar otro número. Tenemos 10 millones de receptores sensoriales que están dedicados solamente a nuestra imaginación. El balance no está equitativo. Tenemos muchos receptores sensoriales, pero tenemos muchos más receptores imaginativos. Y eso es peligroso, porque muchas veces la imaginación puede ser tan y tan real que puede suplantar las cosas de nuestro mundo real. Y eso puede ser ventajoso, pero también eso puede ser negativo. Por ejemplo, Ray Charles, que era un famoso pianista, él perdió la visión a los 5 años y la última visión que tuvo, el último estímulo visual que tuvo fue la muerte de su hermano mientras se ahogaba y perdió la vista. Y su mente estaba tan y tan y tan desarrollada que él no necesitaba sentarse en un piano para componer canciones. Muchas veces los pianistas tienen que sentarse en un piano para poder componer una canción. Ray Charles no necesitaba un piano para componer sus canciones y fue un músico prodigioso. Nosotros somos bien fáciles de sugestionar. Muy fácil, muy fácil. Es bien fácil meterle miedo a una persona. Es bien fácil meterle un pensamiento negativo a una persona y hacerlo pensar de alguna manera o de otra. Somos bien fáciles de sugestionar porque tenemos muchos sensores dedicados a nuestra imaginación. Todo lo que dejamos entrar a nuestro cerebro afecta nuestro comportamiento durante el día. Eso es lo que está tratando de decir el Espíritu Santo aquí a través de esta carta de Pablo a la iglesia de los Efesios. Y que hoy día nos sirve de aplicación a nosotros. Nos da herramientas útiles para continuar viviendo. La renovación de nuestra mente viene en Cristo Jesús. El balance entre nuestros estímulos y nuestra imaginación lo trae el Espíritu Santo de Dios y comienza cuando le damos nuestra vida a Jesús. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, la Escritura lo dice, no lo digo yo, dice la Escritura que nosotros adoptamos la manera de pensar de Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros se nos da la mente de Cristo. La capacidad de pensar como Él es lo que quiere decir eso. Nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos sin Cristo para ser salvos. Pero una vez se nos da el Espíritu Santo de Dios, entonces sí tenemos la capacidad para
cumplirlos. En Cristo Jesús. Porque Él sí los puede cumplir en nosotros. Nosotros no. Pero Él en nosotros sí los puede cumplir. Para que haya un balance sano entre nuestros sentidos y nuestra imaginación, tiene que haber primero una renovación de mente, y eso ocurre con nuestra entrega total de nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente al Señor Jesús, nuestro Salvador. Y una vez le entregamos nuestra vida a Él, tenemos la capacidad de pensar como Él por su Santo Espíritu. Y entonces es que nos vamos a ir despojando del viejo hombre. Eso es poco a poco. La santidad de un individuo es poco a poco. Nos vamos a caer y Él nos va a levantar, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Él nos levantará. Y nos vamos poco a poco vistiendo con el nuevo hombre, conforme a la santificación que el Espíritu Santo nos va impartiendo a nuestra propia mente. Como una computadora, la renovación es una mejora al sistema, es un upgrade a tu computadora, una mejora al sistema. En una computadora, cuando hay un upgrade, una mejora al sistema, es porque alguien encontró un defecto en el sistema. Un usuario encontró un defecto en el sistema. Se genera porque surgió un problema en el sistema operativo. Algo no estaba bien. Entonces se descubre una falla, se mejora el sistema. Cuando usted le da un download, ¿verdad?, al sistema, hablando de Microsoft, usted sabe, si usted tiene una computadora, eventualmente usted va a ver que dice upgrading. Y usted está loco por usar la computadora, pero usted no la puede usar porque está dando una mejora al sistema. Porque se encontró una falla y ahora se va a hacer una mejora. Se va a suplantar la falla por una mejora. ¿Ve? Y así mismo pasa con nuestra mente. Una información corrupta que ahora viene a ser reemplazada por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios reemplace la información corrupta de nuestra mente por la información sana que proviene de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos acerca a la voluntad de Dios. Amén. Tú que estás escuchando el sermón desde tu casa, a lo mejor te diste cuenta que necesitas a Jesús. A lo mejor te diste cuenta que estás batallando con cosas en tu mente que no puedes ganar, con las cuales no puedes lidiar. La respuesta es Jesucristo. Allí donde tú estás en tu casa, si te diste cuenta que necesitas a Jesús, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, por mucho tiempo te he mantenido fuera de mi vida. Sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo, y que las batallas de mi mente no pueden ser ganadas por mí. Necesito ayuda. Ya no te voy a cerrar la puerta. Cuando escuche tu llamado no te voy a volver a cerrar la puerta. Estoy listo para confiar en ti como mi Señor, como mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó de los muertos al tercer día. Gracias por llevar mis pecados y darme el regalo de la vida eterna. Creo que tus palabras son ciertas. Por favor, Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, entraste en un pacto con el Señor. Comparte tu experiencia.
En alguna parte de la pantalla vas a ver un email, un número de teléfono que está allí para que te comuniques con nosotros. Te queremos ayudar en tu paso que acabas de dar con tu nueva vida en Cristo Jesús. Y para todos ustedes creyentes que ya tienen a Jesús en su corazón, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a luchar con esas batallas que tenemos activas en nuestra mente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, que habita en nuestra mente y que está listo para ayudarnos conforme a tu palabra, fortalezca nuestro hombre espiritual, Señor. Nos dé la fortaleza en nuestra mente para poder soportar las artimañas del enemigo y para poder combatir los deseos pecaminosos de nuestra carne. Confiamos en tu poder. Señor, gracias porque ya tú nos has dado almas espirituales que son poderosas para derribar todo argumento que se levanta en nuestra mente en contra tuya y en contra de la verdad que eres tú, Señor. Ayúdanos, confiamos en tu poder, por favor. Fortalece nuestra fe con tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a vencer las batallas de nuestra mente, Señor, con tus promesas. Recuérdanos tus promesas día a día. Recuérdanos, oh Dios, tus beneficios día a día, segundo a segundo. Y solamente así podremos contrarrestar nuestra incertidumbre, nuestros miedos, nuestras derrotas, todos nuestros pensamientos que nos llevan a un pensamiento contrario a ti. Solamente con tus armas, Señor, las podremos vencer. Ayúdanos, Señor. Oro por mis hermanos aquí reunidos, que tú les bendigas, Señor, rica y abundantemente, que la palabra se aloje, Señor, en sus corazones, en sus mentes, y que salgan de este lugar renovados en ti, Señor. Oro por aquellos hermanos que nos están mirando, Señor, a través del internet, que los bendigas en sus hogares, Señor, de una manera especial, tangible, Señor, y que mañana, cuando se levanten a un nuevo día, lo hagan, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y les dejo, hermanos, con la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, versos de 22 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Nos veremos en el próximo servicio. Dios les bendiga. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas